con la tercera charla o la tercera presentación, que va a estar a cargo de Felipe García Bunster, que es arquitecto, posgrado en preparación y evaluación de proyectos inmobiliarios de la Universidad de Chile. Ha trabajado en varios cursos de especialización y durante los últimos 10 años en compañías ligadas a la consultoría inmobiliaria, focalizando su trabajo en el ámbito de las evaluaciones de proyectos inmobiliarios, valoración de bienes y el desarrollo de normativas, procedimientos y sistemas para estudios de precios inmobiliarios. Actualmente director de tasaciones del año 2012 al 2014 y hoy director general actualmente de la empresa Tinsa Chile, compañía multinacional líder en valoración y consultoría inmobiliaria perteneciente al grupo Advent International. Felipe. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy buenas tardes. Bueno, Cristian ya me presentó. Primero que todo, agradecerle la invitación, especialmente a Cristian y a Fernando. Estamos encantados de participar acá. No pude estar en la presentación de la mañana de Javier, pero sin duda ha estado súper interesante. Ahora estuve escuchando, llegué un poquito tarde, la de Fuensalida. Bueno, ahí está todo el tema de la reforma, bastante enredado, pero bueno, es lo que estamos hoy día. Es casi como el Transantiago, pienso yo, al final. Ya entre todos los colores y las cosas, hay que descifrarlo. Pero bueno, esperemos que no hayan cambios tan grandes aquí, porque esto todavía está en noticia en desarrollo. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy día es, por supuesto, indicadores y cifras del mercado inmobiliario, alguna información que creemos que a ustedes puede ser relevante y que les puede interesar. No queremos concentrarnos en contarles cosas que ustedes o de mercados que ya saben. Entonces, el hilo conductor que tenemos en esta presentación es meternos en mercados que quizás ustedes tienen menos información. Quizás en algunos tienen un poco, pero en general que tengan menos información y tratar de mostrarles un poco más de esos mercados y ver cifras de ellos para que a ustedes les pueda interesar en el trabajo del día a día. ¿Okay? Vamos a empezar en la primera parte de ver lo que ha pasado los últimos 6 años, algunas cifras generales de los típicos indicadores de mercado, de oferta, stock, etcétera, que creo que Javier Aco ya habló en la mañana. Vamos a hacer un repaso para más o menos tener también la visión nuestra y cómo está, que al final las tendencias más o menos son las mismas. Partamos entonces por los indicadores de los últimos años. Bueno, acá tenemos una serie que va del año 2008 hasta el tercer trimestre de 2015, esta es la última información que nosotros hemos sacado del levantamiento de vivienda nueva en región metropolitana. Me faltó decir que nos vamos a concentrar en región metropolitana, porque entiendo que aquí la mayoría son de región metropolitana. ¿No? Hay algunas otras partes. Bueno, es muy importante saber de región metropolitana. Bueno, y vemos desde el año 2008 hasta el 2015, obviamente empiezan a saltar estas cosas como la crisis subprime. Estas son las unidades ofertadas, como en esa época las unidades ofertadas estaban muy arriba, y después lo vamos a ir viendo el stock, que también el stock estaba muy arriba. Después de eso obviamente viene un bajón, porque se empieza a regular el mercado, se empieza a bajar la oferta, lógico, ya no había muchas ventas. Hasta el año 2010, que coincide con el terremoto, y que se empieza a estabilizar un poco más el mercado y empiezan a subir paulatinamente la oferta. ¿Okay? Eso se mantiene al alza hasta el año, bueno, hasta el tercer trimestre, del 2014, donde se promulga al final la reforma tributaria, que ya se venía hablando algo antes, incluso en la campaña presidencial ya se sabía más o menos por dónde iban a ir los lineamientos generales. Bueno, al principio hubo un poco de certidumbre, no se movió mucho el mercado, pero después empieza no sé, veranito San Juan, si se quiere, con el tema de la oferta y las ventas, por lo que ya explicaba recién, se volvió el nombre de la persona, fue en salida, de que todas las inmobiliarias empezaron a adelantar mucho sus proyectos para poder alcanzar a tener permiso antes de fin de año. Obviamente, la cantidad de proyectos que entró tiene que ver mucho con la cantidad de demanda que hubo, o sea, todo el mundo y todos nosotros al final empezamos a cotizar y ver si convenía comprar este año y no dejarlo para después de la galería. ¿Okay? Bueno, es importante también decir que me quedé pensando que escuché al final de la presentación que, claro, esta semana salió las noticias que lo que le están exigiendo a la inmobiliaria antes era que el permiso estuviera en el 2015 y que la recepción estuviera en el 2016. Pero lo que se extendió ahora es que el ingreso a la recepción tiene que estar en el 2016. No necesariamente tiene que estar recepcionada en el 2016. Esa es la diferencia que hay en realidad. Entonces, y lo que no estoy tan seguro, y aquí lo digo off record, es que parece que incluso pueden seguir vendiendo el próximo año con el ingreso. Si ya tienen ingresada, les van a autorizar a vender creo que 6 meses más. Pero todas estas cuestiones, vamos a ver qué pasa. Pero eso, lo digo porque vengo llegando de aquí, yo estaba ante una charla de los desarrolladores inmobiliarios, estábamos conversando de ese tema, ellos son los que más han presionado obviamente con este tema. Así, en un año no han alcanzado a recepcionar todos los proyectos que tienen.
Así que eso era como una aclaración, por si acaso les interesaba. Meses para agotar el stock. Bueno, vemos ahí el tema de la crisis, que los meses para agotar el stock estaban por ahí arriba. BNP7F sube un poco. Bueno, es que eso es normal, porque al final como empezó a entrar más oferta, porque el país empezó a estar mejor económicamente, empiezan a entrar más ofertas y sube un poquito el stock, pero todavía en rangos súper normales, que es más o menos un año para agotar los stocks de cada los proyectos. Ahí empieza un buen, bueno, el 2012 fue un súper buen año inmobiliario, que los meses para agotar el stock fueron muy bajos. Después se regulariza un poco y empieza este tema de la reforma. Cuando nos pilla, estábamos con súper buenos meses para agotar el stock de los proyectos. Y viene una alza propia de que empieza una incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, y no estaba muy claro todo lo que está promulgando, había muchas dudas. Y después, cuando ya está más o menos certero lo que está pasando, nos encontramos con esto que hablábamos recién, que es histórico de cómo hoy día están los proyectos con la baja de stock que tienen. O sea, nunca ha habido tan buenas ventas de vivienda como este año 2015, en región metropolitana. Eso es concreto. Y eso lo podemos ver desde el histórico. Entonces, la inmobiliaria todos están aprovechando este veranito San Juan que nos dio una reforma para poder liquidar la mayor cantidad de proyectos. Es más probable que siga el próximo año con este cambio que hubo de que puedan tener ingresado la recepción final. Veamos las unidades vendidas mes. Miren, está este gráfico súper claro de lo que estamos viendo de 3, 4 unidades el año 2012, que fue ya como todo el mundo habla el mejor año inmobiliario en Chile. Estamos hablando de 5 unidades mes. Y hoy día ya estamos llegando a 7 unidades mes promedio en el último trimestre de venta de vivienda en región metropolitana. ¿Qué unidades vendidas? Lo mismo, al final lo que estamos viendo es, bueno, ahí, antes de la crisis subprime, parece que veníamos bien, y hoy día las unidades vendidas estamos ya casi en 15.400 unidades, récord, nunca se había vendido tanta unidad en Santiago. En la variación con el mismo periodo del año anterior, un 33% más que el año pasado en el mismo periodo, y con el mismo periodo, variación del periodo anterior, bueno, el trimestre anterior, un 50% más. La serie en 4%, bueno, es que partimos muy alto ahí en 2008, que veníamos bien. Pero al final eso también grafica lo que estamos conversando, de cómo este año ha sido exitoso en términos de venta en toda región metropolitana. Los precios promedio. Bueno, aquí hay un efecto, que es lo primero que más o menos conduciendo a donde quiero llegar con ustedes. El promedio, si bien siempre ha ido subiendo, en general, hay una baja ahí después del terremoto, lógico, tuvo un pequeño bajón, a pesar del éxito que ya veíamos, las velocidades de venta, cantidad de unidades vendidas, ha tenido un pequeño bajón al final de este trimestre. ¿Por qué? Porque en el tema de la reforma se ingresa mucha mayor cantidad de proyectos de departamentos. Los departamentos son más baratos de las casas. Y se ingresa mucha mayor cantidad de departamentos en zonas donde las velocidades de venta y la absorción es mucho mayor, que no es precisamente la zona oriente. O sea, la zona oriente sí tiene muy buenos números, Las Condes sobre todo. Pero también empiezan a aparecer otros mercados, como Estación Central, San Miguel, etcétera, que empiezan a aparecer muchos proyectos que se liquidan mucho más rápido, pero con unidades de menor precio. Eso explica un poco el fenómeno que ha bajado un poquitito el precio promedio, a pesar de tener muy buenas unidades. Y ahí es donde quiero llegar, a que veamos un poco esos mercados que está pasando. Si lo vemos en UF metro cuadrado, lo mismo. O sea, si esta tendencia al alza nunca haya bajado nada, nos pegamos un bajón pequeñito al final, es por eso, en el fondo, porque están apareciendo estas grandes torres de departamentos, en Estación Central sobre todo, que son unidades más chicas también y que tienen valores más bajos, lógicamente, por el barrio donde se ubican. Eso también tiene que ver la aparición de Estación Central, sobre todo con lo que pasó en Santiago Centro. Santiago Centro que ya cambió la normativa, no se pueden hacer más edificios, al final los inmobiliarios que están haciendo pescan ese mercado y se están moviendo quizás más hacia el poniente. Bueno, San Miguel, que venía bien, también empezó a remontar mucho, pero sobre todo Estación Central, yo creo que es el más favorecido de todo este tema, lo que está pasando. Bueno, ahí vamos a ver más adelante algunos proyectos incluso. UEFs transadas, esto también es interesante. Bueno, ahí se puede ver por la gran cantidad de unidades y velocidades que tenemos. Hoy día estamos en 52 millones de UEFs transadas solo en el tercer trimestre de 2015, que prácticamente es casi de lo que antiguamente se transaba en un semestre, hoy día lo estamos haciendo en un trimestre. ¿Está? Histórico. La variación ahí la tienen, 37% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Está? 37% más de millones de UEFs transadas. Los permisos de edificación. Esto fue cuando nosotros hacemos el levantamiento de todos los datos que les estoy mostrando. Nosotros lo hacemos previo siempre mirando los permisos de edificación. Con eso nos damos cuenta que cómo viene la mano al final. Y nosotros acá empezamos a ver ya en el primer trimestre de 2014, cuando empezaron a hablar de este tema de la reforma, bueno, ya se elegía Michelle Bachelet, ya se sabía más o menos qué podía estar pasando. Y ya después, cuando efectivamente se promulga la reforma, bueno, cómo está en alza los permisos de edificación con esto que decían, compadre, tienes que entrar antes de aquí, porque si no, no vas a poder vender tus proyectos.
te van a aplicar IVA, van a bajar las ventas, vamos a tener que bajar los precios, quizás qué. Y empezaron a tirar un montón de proyectos de permisificación. O sea, este gráfico nosotros fue cuando lo vimos, nos estábamos construyendo, nos llamó muchísimo la atención. Claro, después se promulga la reforma y empiezan todas estas cuestiones de arreglo de circulares que no se entendía bien y se pega un bajón grande en el primer trimestre de 2015 de permisificación. Bueno, básicamente porque también en los trimestres anteriores se había metido mucho permiso. Y después cuando ya se aclaran algunas con circulares y todo, y que todavía estamos hoy día todavía discutiendo algunas cositas que podrían pasar y extender esto un poco más, ya empiezan a aparecer de nuevo los permisos de edificaciones. Miren, el último trimestre, o sea, histórico, 18.000, esto está en metros cuadrados. Entonces, al final, esto fue lo primero que nosotros vimos para saber lo que está pasando hoy día y lo que va a venir más adelante. O sea, vamos a tener muchísimos proyectos en venta. ¿Ya? Este indicador es entretenido también, en las ventas en blanco y en verde. O sea, fíjense que en los últimos años, de un 26%, que es súper bueno, de ventas en verde y en blanco, pasamos a un 92%. Eso es el último año. O sea, prácticamente eso tiene que ver con todas las cifras que hablamos anterior. Ya uno va a un edificio y te dicen, no, está todo vendido. O sea, al final, pues si lo entregáis el 2018, no está todo vendido. Claro, se tenía un 92% de venta en verde, entrega inmediata, que es el azul, miren. Después estaba el terremoto, que el 74% uno me dice, uy, sí, me quedan 70% de los departamentos los tengo disponibles, se los quería al tiro. Ahora nada, de un 8%. O sea, al final, el que se queda bajo la micro se queda sin departamento, aquí vamos a tener que pagar el IVA. Esa es la variación, entre inmediata ha bajado menos 27% y en verde subió solo un más 20%, porque al final, eso es lo más sorprendente, que lo que más sube no es en verde, es en blanco. ¿En blanco qué es eso? Ni siquiera hay nada. O sea, estamos recién, no se ha empezado la construcción todavía en blanco. O sea, que antes era absurdo, mira, en blanco antes no era nada. Y hoy día ya el 20% de la gente compra en blanco. La otra vez escuchaba que ya estaban vendiendo antes de en blanco, que no sé qué color le pusieron. Que era, claro, que te muestran como el proyecto, el computador, te dicen, mira, tengo una idea, la querís, te la vendo en la mitad. Eso es venta privada, ¿no? O sea, ya estamos llegando a nivel que se ocurrió la idea, son buenas fuera, la vendo. Pero bueno, o sea, al final los datos te justifican hacer cosas como de ese tipo. Resumen entonces esta primera parte, ya que hablábamos para resumir lo que ha pasado los últimos 6 años. Bueno, la venta en blanco y en verde, que es lo que más nos llama la atención, que ha pasado 26% y 92%. El aumento sostenido de precios, que imagino que a ustedes les preocupa bastante. Bueno, están subiendo, siguen subiendo, ya vamos en un 47% en los últimos 6 años. El aumento en la velocidad de venta, 21% en el último año. Disminución en los meses para agotar stock, que este es como el indicador más relevante, sobre todo para el inmobiliario, que es en cuanto yo liquido mi proyecto. Entonces, al final, ese indicador que nosotros también vemos mucho. Y ese ha bajado un 18%, que baje es bueno, que se venden mucho más rápido. Hoy día estamos en 8 meses más o menos promediando Santiago. Y el aumento de los permisos de edificación, bueno, ya lo vieron ustedes en los gráficos anteriores, más 18% de permiso de edificación en el último trimestre. O sea, si alguien tuviera clase de los números inmobiliarios, nadie podría decir que estamos mal. Pero claro, ¿qué pasa? Que como que el rubro inmobiliario estamos corriendo como por otro carril. No estamos por el carril de la economía, por esta cuestión de la reforma tributaria, que fue muy discutido y todo, pero al final en términos de venta y todo ha sido muy conveniente para el rubro inmobiliario. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos que ponernos en carril normal de la economía? Bueno, esperemos que la economía esté mejor, al final para que no nos afecte. Y hayamos justo escapado en este momento, salió esto, nos metemos de nuevo, estamos todos bien. Pero en el fondo hay que ver qué va a pasar con esa realidad cuando ya esto termine. Ahora, yo creo que el próximo año, con estos cambios que están haciendo, esto podría durar todavía, 2016. Nosotros la oficina creemos que vamos a tener mucho trabajo todavía en el 2016, casi igual que el 2015. Bueno, ahora entramos a la segunda parte de la presentación, que es hacer un zoom en el tercer trimestre de 2015 y ver dónde está COP. A ver si la chuntamos. Bueno, esto, quiero agradecerle a Fernando sobre todo, nos dio algunos datos, nosotros los procesamos para que quería saber dónde se están moviendo ustedes, para mostrarle, quiero mostrarle dónde no se están moviendo. Pero para eso necesitaba saber dónde se estaban moviendo. Teníamos una hipótesis, que al final parece que sí. O sea, acá somos más de sector oriente, digamos, centro-oriente. Así que, bueno, acá la vamos a ver. Esto para empezar, número de proyectos en ventas que hoy día tenemos en Santiago Nuevo. Hay 818 proyectos en venta, la mayoría de departamentos. Lo que se incrementó mucho más en el último trimestre por el tema de la reforma. Son unidades mucho más fáciles de liquidar para salir antes que te empiezan a cobrar el IVA. Pero el mapa no ha cambiado mucho, periferia siempre más casas y en el centro bastante más departamentos.
Precio promedio, siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el precio promedio de vivienda en Santiago? Bueno, 3.600 UF, es el precio promedio de vivienda nueva. Unidades en stock, bueno, hay 32.000 unidades todavía que podemos vender, que están en stock. El metro cuadrado de superficie promedio, perdón, 65 metros, eso no ha variado tanto. Sí, la UF en metro cuadrado promedio subió bastante, 51,7, a pesar de este último bajón que les mostraba el último trimestre. Son datos, bueno, tenerlos siempre importantes. La distribución es por valor metro cuadrado. Bueno, aquí hoy día, esto es total periferia, pero de 18 UF metro cuadrado a 112, o sea, tenemos un abanico ya inmenso. Y ha subido muchísimo los valores en el sector oriente. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero nos encontramos incluso con vivienda de 112 UF metro cuadrado, que antes era una locura. Bueno, nosotros que también, tasamos, ustedes saben, cuando empezaban a llegar los primeros terrenos que nosotros le hacíamos la zona de proyecto y cabía, etcétera, y todo un análisis, nos empezaron a aparecer con más de 100 UF en metro cuadrado. O sea, ¿cómo un inmobiliario está dispuesto a pagar esto? Y hacíamos todos los cálculos y daba. Claro, si con esos valores, ¿cómo no te da que uno está dispuesto a pagar 100, 120 metros cuadrados por un pedazo de terreno para hacer un edificio? Estamos hablando de edificio, oficina, otras cosas, pero igual. Aquí ya entramos en la distribución de operaciones de ACOP. Esto lo tomamos en base a una base de datos que nos entregaron y tratamos de ver por la cantidad de operaciones que ustedes hacían de arriendo, de ventas, más o menos por dónde se estaban distribuyendo. Y al final, sí, la teoría que teníamos que ACOP es como una asociación que se mueve más al sector centro-oriente, se nos empezó a cuadrar un poco con el mapa ya con los números en mano. En el fondo, en la cartera ACOP, la cantidad de operaciones del último trimestre de ustedes, el 92% casi fue en el sector oriente. Centro-oriente, va a incluir Santiago también. Y están dejando fuera, o sea, y el resto de RM solamente tiene una participación del 8,54%. Bastante poco. Y la mayor concentración de ustedes están en Las Condes. Acá el 37% de la COP se concentra, la operación al menos, en Las Condes. Ahí están también un mapa, todo esto lo vamos a entregar después a Fernando y Diego para que lo tengan y les pueda servir. Esto es lo mismo que estábamos viendo en la lámina anterior, y ahora estamos por ranking. O sea, ahí veíamos que la cantidad de operaciones que hicieron, el 38% fueron en Las Condes, bueno, Providencia, Santiago, Itacura, Ñuñoa, Los Arnechea. Hasta ahí, y después viene ya la Florida, la Reina, ya casi no hay nadie que se esté dedicando a esos mercados, que vamos adelante, que son bastante interesantes. Al final, bueno, ahí están los mismos datos que veíamos antes. Yo sé que Las Condes aquí es... No, pero realmente es buen mercado Las Condes, así que hay que estar ahí. Eso está en duda. El monstruo Santiago. Distribución, bueno, acá también hicimos otro análisis paralelo de tomar nuestras tasaciones y en base a la cantidad de tasaciones que nosotros hacemos, ver en cuánto mercado están ustedes y en cuánto mercado no están. Y al final nos dio como mitad y mitad. O sea, la cantidad de tasaciones que nosotros hacemos del sector oriente, de las comunas donde más está COP, es más o menos el 50% del total de tasaciones que hacemos. Al final igual es un barómetro. Nosotros hacemos muchas tasaciones al mes, casi 4.000, y la mayoría son para crédito hipotecario. Entonces, tiene que ver un poco que aumente esto a 52%, tiene que ver, claro, que estas comunas son más sujetas a crédito. Por eso nosotros tenemos más tasaciones de esas comunas, porque son comunas más sujetas a crédito. Un dato hablando de los créditos de banco, que se me olvidó decir al principio, de esto que nosotros estamos como corrido, estamos como en otro carril en el inmobiliario, claro, los créditos hipotecarios siguen a 2 dígitos, pero los créditos comerciales, los créditos de consumo ya están en 3, 4% con suerte. Deberíamos estar más o menos alineados siempre. Bueno, ahí nosotros, en base a las tasaciones hasta septiembre de 2015, vemos que ACOP más o menos es 52% de nuestras tasaciones son donde está ACOP. Ahora tomamos de nuevo la unidad en oferta nueva, hicimos la comparación. En base a la unidad de oferta nueva, ¿dónde está ACOP? Ahí ya cambia un poco. Y en el fondo disminuye un poco la presencia de ACOP y están un 41% de las comunas y en el resto de comunas es 59%. ¿Vale? Claro, Santiago obviamente siempre hace la estrella porque hay mucha cantidad de vivienda, es una comuna súper buena, súper conectada, está el metro, está la oficina, o sea, siempre estar liderando ahí, este caso la unidad ofertada, o sea, el 15% de la unidad de oferta en Santiago están en región metropolitana, están en Santiago, pero ojo, miren San Miguel, miren Estación Central, que pasan a Ñuñoa, pasan a Las Condes, o sea, hay mucha mayor cantidad de oferta ahí que en otras comunas del sector oriente. Eso es como la teoría que empezamos nosotros aquí queremos mostrarle, que ojo que estas comunas que son muy buenas, no están muy lejos de lo que son otras comunas más periféricas. Distribución de valores promedio, claro. Bueno, lógicamente las comunas del sector oriente son las
las más caras. Pero empiezan a aparecer otras comunas que no tienen valores tan bajos. Y ustedes tienen alta participación en Santiago también. O sea, nuestra teoría de que, bueno, el solo sector oriente no, también están en Santiago. Y ahí nosotros decimos, bueno, también han manejado un negocio de volumen. Porque al final, meterse en estos mercados es cierto, es meterse en un negocio de volumen. Quizás son la misma cantidad de UEFs transadas que ustedes pueden vender, pero claro, tienen que hacerlo con mayor volumen. Entonces esa es la dificultad que tiene. Pero ya tienen manejo en tema de volumen si vemos en Santiago y no solo en las comunas del sector oriente. Eso nos llamó la atención. Ahí está el promedio también de ACOP, de lo que ustedes están ofertando hoy día en tercer trimestre, que es básicamente el promedio de esas comunas, que es bastante más alto lo que llevamos promedio de todo Santiago, que son 3.600 UF. Aquí estamos hablando de 5.500. El UF máximo de 13.700 en Santiago y el mínimo es de 2.262. Voy a tener el ranking también. La distribución por valor de UF metro cuadrado coincide un poco, lo mismo que estamos hablando de las comunas del sector oriente, obviamente son las comunas de más alto valor, liderando Las Condes, Vitacura. Las Condes básicamente tiene mayor cantidad de unidades caras, Vitacura es una comuna más chica que son más caras, pero como tiene menos unidades, promedio pondera menos. Ahí están también las cifras que ustedes pueden ver del total de ACOP, de cuánto están ofertando UF metro cuadrado en cada una de las comunas, en Colina, de Las Condes, como los topes. Distribución del stock. Esto creo que es como relevante, o al menos le debería servir a ustedes. De todo el stock que hoy día hay disponible en Santiago de nuevo, porque aquí nos estamos basando en datos de vivienda nueva, o sea, solo el 15% está en las comunas donde ustedes están. Todo el resto que está disponible para ser vendido está en el resto de las comunas, que es el 85% de la cantidad de unidades que quedan por vender en Santiago al término del tercer trimestre, nuevas, pero que mañana van a ser usadas. Así que al final es como viene la correlación. Entonces empiezan a aparecer mi Estación Central, o Quinta Normal, o San Joaquín, están con un stock inmenso. Y es lo que hablábamos antes. Por el tema de la reforma, tuvieron que meter un montón de edificios, un montón de unidades nuevas a la venta, y estas comunas empezaron a engordar mucho. Y no engordan gratuitamente, no es que metan oferta, es que los stocks que tienen, las velocidades de venta son buenísimas. Entonces salen, en los ingresos y las salidas de esta, que vamos a ver después un poco más de detalle, son pero mucho más fuertes de comunas del sector oriente, incluso de Las Condes, que históricamente ha sido la mejor comuna en términos de indicadores. Esto es lo mismo que hablábamos antes, los meses para agotar stock, que es lo que les estaba contando recién. O sea, de esas comunas que tenemos, donde hay mayor stock, que no son precisamente las comunas del sector oriente, son las que tienen los meses más bajos para agotar el stock, es decir, que tienen salida súper rápida, rotativa, versus otras comunas como Providencia, Santiago, Los Anestea, que empiezan a estar más en el rango bajo de los meses para agotar el stock. Por ejemplo, bueno, acá en los meses de total RM estamos en casi 6, un poquito más, pero por ahí. Y hay comunas, no sé, como Estación Central, que están casi en 5 meses en sus proyectos que están agotando el stock. En las unidades vendidas, lo mismo, o sea, la cantidad de unidades vendidas, lo que vimos antes. Si tomamos todo lo que no está COP, tiene casi el 57% son las unidades que se venden. O sea, el 57% de las unidades que se vendieron en el tercer trimestre están fuera del sector oriente. Solamente un 43% están dentro del sector oriente, obviamente liderado por Santiago. En total se vendieron 70.000 unidades en el último trimestre, para que más o menos hagan sus cálculos. Y de esos son la mayor cantidad de unidades, obviamente, de Santiago. Y por otro lado tenemos La Pintana, que en realidad La Pintana no tiene ni volumen, ni precio, ni nada, así que igual tiro no es interesante. Distribución de las unidades mes, ahí estamos viendo la velocidad de venta por mes. Al final, Estación Central, por ejemplo, tiene 25 unidades mes promedio, con Quinta Normal, San Joaquín, Independencia, versus Vitacura, Colina, que no alcanzan a llegar a 2-3 unidades al mes promedio de venta. O sea, de nuevo, esto es como la inversa, cuando veíamos el gráfico de cuál era lo más caro. Bueno, sí, esto es como todo al revés. Estos son los más baratos, pero los que se venden más rápido. Y al final, en millones de UF, estamos hablando casi lo mismo. Que es lo que interesa a ustedes, me imagino. Nada más decirlo. Resumen del tercer trimestre, y participación de ACOP. Operaciones habitacionales en ACOP, 91,5% se concentra en el sector Oriente y Santiago. Las mejores velocidades de venta, ojo, en Independencia, Estación Central, Quinta Normal y San Miguel. Vamos a entrar en detalle por qué tienen buena velocidad de venta esas comunas. La mayor parte del stock disponible, 85% fuera del Oriente en la región metropolitana. Ahí donde hay más unidades disponibles para vender y más rápido para vender. Mayor cantidad de unidades vendidas, 59% del mercado de RM. Es
para que se queden con estos números, creo que son interesantes lo que pasó el último trimestre. Ahí le cuento más fotos un reto, lo voy a dejar ahí. ¿Okay? Bueno, comparemos mercado, ya metámonos un poquito más en los números chicos. Ya, ¿qué está pasando? Tiremos la pelea de Providencia con San Miguel. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos casi la misma cantidad de proyectos. Esto en base al tercer trimestre. Precio promedio, nada que hacer. Providencia aquí no vuelan 7.500 UF, aquí estamos en 2.500. Pero miren la unidad ingresada. Acá se ingresan 400 cuando acá se está ingresando el doble. Unidades vendidas, 359, aquí estamos en el triple unidades vendidas. UF ingresada, que es lo que interesa a ustedes, están casi iguales. UF transada, que es lo que interesa aún más a ustedes, que son los que se venden. 3,8 millones versus 2,6 millones. O sea, aquí hay mucho más cantidad de UF que están vendiendo. Estoy comparando como una... Son muy distintas, digamos, pero para entender, para que puedan hacer una comparación que pueda servir. Unidades mes, o sea, esto imagínense, que se venden 129 unidades al mes en Providencia, cada 621. Y operaciones de ACOP, acá está el 16% y aquí el 0,8%. Bueno, acá hay alguien, que está quedando callado aquí en San Miguel. Lo vamos a descubrir. Pero miren, o sea, estos números creo que son súper interesantes para ustedes, que al final la UF transada, que es lo que interesa a todos los corredores, me imagino, y la cantidad de unidades que se están vendiendo. Todas estas cosas, todas estas unidades que lo estamos viendo en base a nuevo, ya mañana son usados. Y esto, muchos de los que están comprando acá, que lo vamos a ver un poquito más adelante, son inversionistas. Los inversionistas, estas en realidad no son ventas un poco mentirosas, porque no están colocadas todavía. O sea, las compra inversionistas, pero ahora hay que colocarlas. Porque uno va, oye, pero ese edificio está todo vendido y no hay ni una luz prendida. No, porque la mayoría son inversionistas que quieren ahora arrendarlo o revenderlo o no sé qué. Y ahí creo que es un negocio súper interesante, las comunidades de inversiones, de inversionistas. Veamos otro caso. Vitacura, una estación central. Aquí, mira, un poquito menos de proyecto incluso en estación central. Pero eso promedio, nada que hacer, bastante más barato. La unidad ingresada, pero mira, son como, no sé, 8 veces más. O sea, 200 unidades se ingresan en Vitacura versus 1.600 que se ingresan en estación central. La UF ingresada, muy parecido, y la UF transada, también muy parecido. Claro, aquí la dificultad está que para yo ganarme quizás la misma comisión de lo que estoy vendiendo acá con menos unidades, aquí voy a tener que vender más unidades. Pero este es un número interesante. Probablemente te resulte más fácil vender mucho más unidades acá que vender aquí. Porque acá hay gente que es mucho menos informada, que necesita mucho más ayuda, y el mercado es mucho más grande también para abarcar y poder conseguir mercado ahí. Los Barnechea de la Florida. Esta comparación la discutí un poco cuando me hicieron la presentación, porque acá como Goliath versus, no sé. Acá tenía 13.000, pero es como ya ver los polos superopuestos, claro. La Florida tiene todavía ventas mucho más bajas y si uno compara estos dos mercados, obviamente los Barnechea hacen mucho más interesante, pero no por eso la Florida no va a dejar de ser interesante. O sea, la cantidad de unidades que se venden, la unidad del mes que se venden, casi 200, y la poca participación que tiene ACOP puede ser un mercado interesante, sobre todo en el tema de casas. Aquí, bueno, Las Condes Maipú. Bueno, Las Condes creo que es como el mejor mercado, de todas maneras, el mejor mercado de Santiago, no hay duda. Pero donde está concentrado también la mayor participación de corredores. Pero claro, se venden, imagínate, o sea, 7,5 millones de UF transadas. O sea, el que lo sigue creo que era, si no me equivoco, estaba viendo, para atrás, Estación Central creo que era con 3,8 millones, bueno, por ahí. Pero, o sea, ya dobla el que lo sigue. O sea, es súper buen mercado, no hay duda. Tiene estupenda velocidad de venta. Se venden unidades, casi 1.000 unidades al mes, donde se venden más unidades, no, Estación Central 1.000 y tantas, 1.500. Pero claro, un precio promedio de casi 8.000 UF, o sea, súper atractivo. Versus otra comuna como Maipú, por ejemplo, que tiene, no sé, similar cantidad de ingresos, pero claro, mucho menos unidades vendidas, cantidad de unidades, mucho menos de UF ingresadas y mucho menos de UF transada, que es lo que nos interesa a nosotros. Y ahí ya se empieza a justificar un poco más la participación de ACOP. Pero también me interesaba mostrarles los datos de Las Condes versus datos de otras comunas quizás que también compiten, o sea, no compiten, pero también tienen muchas casas, como Las Condes. Estos datos ustedes los conocen incluso mejor que nosotros, pero bueno, es bueno comparar los mercados y derribar un poco algunos paradigmas, algunos mitos, o ratificar algunas verdades como la de Las Condes. Resumen entonces de lo que en esta etapa que es comparando mercados. ACOP, bueno, como 8% fuera Oriente, ventas fuera del Oriente fueron 62%, y la mayor cantidad de ingresos, que creo que es interesante. Les vuelvo a recalcar la cantidad de ingresos, y los ingresos después son ventas muy rápidas y reventas o recolocaciones muy rápidas. ¿Ya? Y eso, estas comunas
Son el 63% de la cantidad de ingresos de Santiago, se la están llevando esas 3 comunas. Estación Central, San Miguel y Quinta Normal. Analicemos entonces la demanda donde no estamos. Metámonos ahora, bajemos todavía más. Vamos ya arriba de los números de hace 6 años. Ahora quiero que lleguemos ya a ver quiénes son estos personajes. Bueno, para que no sea tampoco solo datos de Tinsa, nosotros ahí guardamos los diarios digitales y quise recortar algunos para mostrárselos a ustedes. Acá hay algunos comentarios, por ejemplo, que Barrio Santiago y San Miguel tienen las mayores rentabilidades en arriendo de pequeños departamentos. Ya vamos a ver algunas cifras de eso. Los barrios con mejor rentabilidad, y vuelve a aparecer ahí San Miguel, Santiago, bueno, Las Condes, por supuesto. Venta inmobiliaria PIC en 10 años impulsado por San Miguel a Independencia. Ojo. Y esto es un tema también interesante, que creo que participamos de este reportaje, que también la demanda ha empezado a cambiar. O sea, uno tiene como un mito también de la demanda, de quiénes son las personas en San Miguel, en Central, y cómo son las unidades ahí. Ya no son como antes también. O sea, también tienes, como lo dicen acá, o sea, jardines privados, las terminaciones son mucho mejor también. Ya también uno se encuentra con termopanel y con cosas que uno empezaba a ver solamente en el sector oriente. También porque hay mucha mayor cantidad de materiales y proveedores que empiezan a hacer más barato esta situación y empieza a ser más competitivo. Y ojo que también, que las inmobiliarias lo saben, muchos de los que compran en estos sectores son del sector oriente, pero son para invertir. Entonces también tienen ese gusto que les gusta comprar algo que ellos crean que pueda colocarlo bien, etc. Entonces al final las inmobiliarias también dirigen sus ventas a ese grupo de personas, no solamente al tipo de estación central, sino que el inversionista de Las Condes. Estoy haciendo un poco. Las rentabilidades, ya metiendo en este tema que hablamos de las comunidades de inversionistas y los mismos recortes diarios que les mostraba antes. Fíjense las rentabilidades que tienen estas comunas periféricas. La Cisterna, Estación Central, hoy día están en casi 7%. Versus otras comunas como los Ñuñoa, Las Condes, que están bajando la rentabilidad a 5%. Miren la Nechá, Itacura y La Reina. O sea, yo creo que acá se ha conversado alguna vez, o te han conversado que le ha costado sacar los arriendos, que están acachados con temas de arriendo, sobre todo Las Condes y todo. Claro, porque empiezan a subir mucho los valores, pero los arriendos no empiezan a subir tanto, y ya la rentabilidad empieza a ser menos atractiva. Entonces dice, chuta, me convendría lo que no comprarme un departamento en Las Condes, al final no pago ni el dividendo. Pero si tú me preguntaras, cuando me preguntan a mí, me llaman la parentela, digo, estación central a San Miguel, seguro te dan los números, pero precisos. O sea, ahí tienes que ir a invertir. Acá te va a costar más. O sea, bueno, obviamente hay excepciones, estos son promedios, hay unos proyectos súper rentables, sectores, pero en general lo que está pasando hoy en día es que los arriendos están un poquito más pegados que las ventas. Y por eso les está costando a ustedes sacar los arriendos. ¿Ya? Porque uno hace la conversión y tu número ya empieza a ser muy fome. Antiguamente, yo me acuerdo, sí, los Anechea y Itacura está por acá. Está en 6%, 5,5%, 6,5%, por ahí no íbamos. Pero hoy día eso se dieron vuelta y lo estamos teniendo acá arriba. Y explicado por todo lo que ya hablamos antes. Por los meses pauta de stock, por la velocidad de venta, por la cantidad de unidades. Eso empieza a reflejar en estos números un poquito más exitosos. Veamos San Miguel. Bueno, esto es un poco para graficar de cómo ha ido aumentando la demanda sobre San Miguel. Acá son las estaciones de Tinsa. O sea, nosotros del año 2009 hemos aumentado un 195% la cantidad de estaciones en San Miguel. Y al final, como les contaba yo al principio, somos un reflejo de los créditos hipotecarios nosotros. O sea, aquí lo que estamos demostrando es que de hacer un poquito nosotros estaciones en San Miguel en el año 2009, hoy día nos está llegando muchísimo. Las cifras de San Miguel, para que la anote las tengan, o sea, que ya le interesó y está echando el ojo a San Miguel. Bueno, 60 UF metro cuadrado al máximo. O sea, uno quería pensar que San Miguel tenía alguna vez 60 UF metro cuadrado, así cuando en el Golf hace un año atrás costaba 45. Y ahora mira, 60 UF metro cuadrado. No sabe por qué, porque lo están comprando. Mínimo 37. No hace tanto que haya un departamento que costaban eso en el sector oriente. Ahí tienen precio promedio, unidad ingresada, la cantidad de UF transada, que lo vimos antes. Pero son datos que creo que pueden ser interesantes para ustedes para entender de cómo está hoy día San Miguel, que ya no es el mismo comuna que era hace algunos años atrás, sino que está a un nivel más o menos alto. ¿Qué es el mercado? Bueno, velocidad de venta, unidades de San Miguel, miren cómo ha aumentado también, del histórico del año 2011 hasta ahora. Hoy día están vendiendo casi 2 unidades al mes. En la variación de la serie ha aumentado la velocidad de venta en un 162%. Un poco de agua. Los meses para botar el stock, lo mismo, lo que hablábamos antes. En 2014, que estábamos casi 14 meses para un proyecto se liquidara, hoy día estamos llegando incluso a 4,5 en algunos proyectos. La variación ha sido menos 60%.
Aquí le quise traer un ejemplo de algunos proyectos concretos de muy exitosos en San Miguel. Por ejemplo, el edificio Mirador del Llano. O sea, imagínate un edificio que vende 35 unidades al mes. Un edificio que se vende y son 240 unidades, o sea, en un par de meses, 3, 4 meses, 5 meses, tiene casi todo vendido. La UF promedio, la UF metro cuadrado, no es tan barato, 44 UF metro cuadrado. En los meses en venta que lleva este edificio, tiene 6 meses en venta. Y ya va vendiendo en el orden de 35 unidades al mes. Y la fecha de entrega para agosto 2017, imagínense. O sea, esta cuestión, esta es la que se vendió en computador, no sé cómo se llama el tema. Y los programas, bueno, un poco más variados. En este caso, este edificio Mirador tiene desde un dormitorio a 3 con 2 dormitorios. Y fíjese el equipamiento, lo que hablamos antes, que ya no es un edificio simple, medio, no. Tienen súper buena cantidad de equipamiento la comuna en general. El edificio salesiano, acá tienen otro. Estoy dando algunos ejemplos como para aterrizar lo que estábamos contando. Este edificio, bueno, que está ahí en... Esto creo que, claro, en su caso el Llano. También 26 unidades vendidas al mes, con superficie promedio de 63 metros cuadrados y promedio UF 3.600 UF. No es tan poco, 3.600 UF es el promedio que tenemos a nivel de Santiago. También se entrega en septiembre de 2017 y tiene un programa súper amplio. Todos estos edificios, lo vuelvo a decir, los van a comprar y los van a tener luego de nuevo en el mercado, muy luego. La mayoría van a ser inversionistas. Están siendo, porque para que exista esa velocidad de venta, como veíamos de antes, esa, no me cae duda que son con muchos inversionistas, ¿cómo le pusimos? Microinversionistas, inversionistas hormiga, no sé cómo le dicen ahora. Que no, obviamente no son fondos de inversión ni nada de ese tipo, sino que son, lo vamos a explicar acá para no saltarme. Acá está, son microinversionistas. ¿Qué ofrece la comuna de San Miguel, por ejemplo? Buena conectividad, buen transporte público, viviendas para inversión súper atractivas, de precios más bajos de lo que pueden encontrar en Las Condes. Las Condes, pucha, claro, hay, pero tienes que pagar más. Acá te puedes, con mucho menos plata, comprar un departamento bueno para inversión con muy buena rentabilidad. Equipamiento, bueno, obviamente una comuna muy equipada. ¿Quiénes lo están comprando hoy día? Bueno, microinversionistas, que la mayoría son profesionales jóvenes o profesionales de clase alta, que tienen un excedente en su presupuesto y pueden pagar un dividendo o poner un buen pie para comprar un tipo de inversión. También jubilados, sí, hay jubilados también que están, no creo que en sus pensiones, pero algunos que tienen más plata están prefiriendo tener departamentos. También familias de clase media, sí, también obviamente una comuna que vive en familia ahí, por eso los proyectos también tienen tan amplio programa, que pasan de un dormitorio a 3 dormitorios. ¿Por qué? Claro, es que tenéis una variedad, una gama de gente que está interesada en estos edificios y en estos barrios, y empiezan a aparecer familias, microinversionistas, solteros jóvenes, incluso tercera edad, de misma gente que le botaron su casa para hacer estos edificios, bueno, también le ofrecen vivir ahí o prefieren también comprarse un departamento por tema de seguridad. Eso también se da mucho. En Estación Central, también, aquí voy a pasar muy rápido, que me tienen que estamos medio... No, estamos bien. También 52 UF metro cuadrado, que hay que le preguntan rápido cuánto cree que va en Estación Central un edificio, nadie pensaría 52 UF metro cuadrado. La cantidad de proyectos, los precios promedios, sí, esto es más bajo que San Miguel, efectivamente, pero la cantidad de UF transada es súper alta, súper atractiva. Lo mismo nosotros estamos viendo en Tinsa con la cantidad de tasaciones, que aquí sí que fue radical, o sea, pasamos de hacer el 2009 75, hoy día estar haciendo 315 más o menos tasaciones de Estación Central. O sea, aumentó 320% la cantidad de tasaciones nuestras por créditos hipotecarios en Estación Central. Aquí, bueno, repetir un poco lo mismo, cómo ha subido las velocidades de venta y cómo han bajado el stock. 500% ha aumentado la velocidad de venta. Claro, antes era tan poco que es como dramático, pero bueno, 26 unidades al mes es mucho en el mercado inmobiliario. Esto, algunos ejemplos también, por ejemplo, este edificio Ecorigen, que vende casi 42 unidades al mes. Bueno, son unos monstruos estos edificios de Estación Central, o sea, no sé si han pasado por ahí, pero son realmente unos monstruos, pero mire cómo se vende, o sea, yo también si fuera inmobiliario me pongo a hacer monstruos. Se venden 42 unidades al mes. Superficies promedio, aquí ya este edificio está mucho más orientado a un nicho más chico, pero que le ha ido súper bien, que probablemente tenga que ver con solteros o inversionistas. Otro edificio más, en las mismas condiciones, para que puedan tener de ejemplo, me dije, este se entrega en diciembre del 2019. O sea, acá no hay nada, debe estar, no sé, no hay nada, debe estar la casa todavía original. Y ya lo tienen vendido. O sea, éxito total. Un poco, bueno, aquí también ya empiezan a aparecer otro tipo de mercados, por ejemplo, estudiantes, familias de clase media, porque acá en Estación Central también ya empieza a aparecer gente que quiere vivir ahí, que ya vivió toda la vida ahí, entonces también hay un mercado interesante, también estudiantes, hay muchas universidades, está bien conectada,
Entonces también empiezan a aparecer otro nicho que son estudiantes, que en San Miguel no se ve tanto. La comuna también, las comunas han mejorado mucho la infraestructura, la conectividad, los parques, el equipamiento, ya no son las comunas de antes, o sea, son mucho más atractivas. La Florida, bueno, también ha aumentado mucho, pero menos dramático ya que lo que llamamos antes Estación Central y San Miguel. Y también algunos proyectos exitosos. Este se entrega en junio de 2017, también tiene buenas ventas, no tanto como San Miguel y Estación Central, pero sí también un mercado súper interesante de ver. Aquí hay otro ejemplo en la misma línea, no vamos a tener un poco tanto más en hablar de eso, pero ya pueden ver, sobre todo llama atención los equipamientos que ofrecen en el sector. El perfil del comprador es parecido, pero aquí ya es más de familia, hay gente que quiere su casa definitiva en este barrio. Resumen entonces, se incrementa la velocidad de venta en un 500%, un resumen de todo esto que vimos en los mercados donde no estamos. Así lo hemos dominado nosotros. 500% de la velocidad de venta en Estación Central el último año. Disminuyen los meses para botar stock en el 56% en estas comunas que están mucho mejor equipadas que antes, con universidades, colegios, salud, áreas verdes, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Proyecto absorbido por un número creciente de microinversionistas. O sea, aquí, lo que hablábamos antes, ya lo vimos en los números por las rentabilidades. Están apareciendo viviendas para inversión, profesionales jóvenes y jubilados que están comprando esto. Y lo más probable es que se formen comunidades de pequeños inversionistas más adelante, como ha pasado en otros países. Y ya para ir terminando ¿qué esperamos para el 2016? Bueno, que el incentivo a la compra sin IVA aparezcan muchos proyectos nuevos, más de los que ya les he mostrado, van a aparecer muchos más todavía. Según nuestras cifras, van a aparecer 19 proyectos más en San Miguel, 7 en Estación Central y 14 en la Florida, proyectos grandes. ¿Ya? Colocación de la gran cantidad de unidades vendidas en 2015, sí, es un punto importante a destacar, que de la cantidad de unidades vendidas durante todo el 2015, 24.000 fueron en la periferia y 13.000 en el centro oriente, que es donde más destacó. La tendencia de precios, nosotros creemos que por este fenómeno que están saliendo muchos edificios en comunas que son unidades más chicas, más baratas, puede que se mantenga el precio promedio, pero en general el precio debería seguir subiendo. No tanto como antes, no. Pero debería mantenerse o seguir subiendo. Un poquito más moderado, nosotros creemos. Y la disminución de los permisos de edificación, sí, ahora debería tender a disminuir un poco por este tema del IVA para que alcancen ellos a ingresarlo este año para recepción final. Ya es difícil que un proyecto alcance a hacer eso si sale ahora. O sea, por eso ya han disminuido mucho los permisos, pero hay mucho stock todavía y muy buena velocidad de venta, lo que va a permitir un año 2016 bueno, digamos, en esos términos. Y ahora sí, para terminar, después de todo lo conversamos, esto fue lo último que me llamó la atención. Me llegó justo un tema que te mandan por internet como noticias inmobiliarias, y esto creo que son los españoles que hablaban de que hay 4 tipos de inmobiliarias. Están las Goliath, los cazadores de titanes, boutique y fábrica de Suez. Voy a mostrar a la gente acá para que vean dónde se ubican ellos. Es para inmobiliaria, pero igual. Entonces el Goliath, el que tiene mayor tamaño, pero menos número de proyectos. ¿Ya? O sea, que abarca más en términos geográficos, pero menos proyectos. Cazadores de titanes, los que van por muchos proyectos en muchas partes. ¿Ya? El boutique, que creo que aquí estamos más en ACOP, que tiene menor tamaño y menor número de proyectos, pero muy bueno. Y después ya está el fábrica de ciudades con menor tamaño, pero mayor cantidad de número de proyectos. Lo dejo ahí para que lo vean ahí. ¿Dónde se quieren ubicar ustedes con todo esto que les hemos mostrado? Vamos a decir, siendo ustedes Goliath o cazadores de titanes más adelante. Eso es. Muchas gracias. La ronda de preguntas. El lado, tenemos en cuenta de que los compradores son mayormente inversionistas en estas comunas San Miguel, pero mi pregunta es, ¿cuál es el perfil del arrendador y del comprador que va a vivir ahí? O sea, toda esa demanda que es claro, muy... ¿quién va a arrendar esto? La velocidad es muy alta, pero ¿cómo va a ser absorbida todo eso? Es que al final están inversionistas que compran y después están todos los otros que, por eso les quise mostrar también de quiénes son los otros que quieren adquirir estas viviendas para arrendar o para comprar. Que están, por ejemplo, en la Estación Central muchos estudiantes, mucha gente de adulto mayor que está pasando de sus casas por temas de seguridad y todo a comprarse departamentos. Y también familias nuevas, recién casadas o con poca, o que están formando familias y que obviamente no tienen la posibilidad de vivir en Barrio Oriente como es la expectativa de todo el mundo en Santiago. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias.
Ah, ya, ok. Felipe, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Espero que lo haya servido. Ha sido estupendo tener toda la información que nos entregas. Es para esto que hemos venido. Y tener quien nos ayude a entender bien cómo avanza el mercado en Santiago y por ende también en las regiones es magnífico. Muchas gracias. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Alcalde, por favor, vaya a hacer una fotito. Vaya, ahí está.